¿Alguna vez te enamoraste de alguien que parecía perfecto, pero con el tiempo te hizo dudar de ti misma? ¿Te sentiste como el centro de su mundo al principio y luego, poco a poco, te fuiste apagando? ¿Te dijeron que eras su alma gemela y luego te cuestionaron todo lo que eras? Si algo de esto te resuena, quédate. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre dentro de una relación con una persona con rasgos narcisistas muy elevados. Y tal vez sin darte cuenta, tú también has vivido algo así. Hola, soy Dalia Rodríguez, neuropsicóloga, psicoterapeuta y autora del libro La belleza de sentir. Antes de explicarte cómo actúa una persona con rasgos narcisistas en una relación, quiero contarte una historia. Una historia que quizás no es la tuya, pero podría serlo. Una historia que nos ayuda a entender desde lo vivido cómo comienza, se desarrolla y se repite el ciclo emocional dentro de una relación narcisista. Laura tenía 32 años cuando lo conoció. Todo comenzó con una cita que parecía sacada de una película romántica. Él era atento, divertido, miraba con profundidad y le decía cosas que nadie antes le había dicho. Contigo me siento en casa, le confesó esa misma noche. Y ella, después de años de relaciones vacías, sintió que por fin alguien la veía. En los primeros días, la colmó de mensajes, detalles y llamadas. Le escribía buenos días y buenas noches. Le hablaba de planes a futuro. Eres lo mejor que me ha pasado, le repetía constantemente. Y Laura, que al principio dudaba, empezó a creer que esta vez sí, el amor era real. Después vino otra fase, la vulnerabilidad. Él empezó a contarle su historia, una exnovia que lo había traicionado, amigos que lo habían abandonado, una infancia muy complicada. Se mostraba dolido, herido, sensible, y ella, conmovida, sintió que tenía que cuidarlo, como si su amor pudiera sanarlo. Con el paso de los meses, la conexión se hizo más intensa. Él empezó a pasar cada fin de semana en su casa. Dejó de salir con sus amigas, ya no hablaba de sus hobbies, solo quería estar con Laura. Le decía que ella era su refugio, su todo, su destino, y ella, creyendo que era amor, hizo lo mismo. Poco a poco dejó de ver a sus amigas, dejó sus clases de yoga, dejó de visitar a su hermana, se aisló de su familia. Pensaba que estaba eligiendo el amor, pero no se dio cuenta de que en realidad se estaba quedando sola. Entonces, algo cambió. Él empezó a estar más frío. Sus mensajes ya no eran dulces. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían juzgarla. Coqueteaba con otras mujeres en redes sociales y si Laura se atrevía a decir algo, la acusaba de celosa, de insegura. Eres muy intensa, le decía. Estás arruinando todo. Y así empezó a dudar de sí misma. Se preguntaba si estaba exagerando, si de verdad era ella el problema, hasta que un día él le gritó y algo en Laura se quebró. Le pidió espacio, le dijo que ya no podía más. Pero no pasaron ni 3 días antes de que él volviera, con flores, canciones, lágrimas, súplicas. Voy a cambiar, le prometió. Tú eres la persona que más amo, no puedo estar sin ti. Y Laura volvió. Quiso creer, quiso recuperar al hombre que había conocido en esa primera cita tan mágica, pero no tardó mucho en ver que todo volvía a ser como antes. El ciclo se repetía, frialdad, desprecio, culpa, reconciliación y más daño. Hasta que un día Laura se miró al espejo y ya no se reconoció, no sabía quién era sin él. Y fue entonces justo ahí cuando decidió irse, esta vez de verdad. Esto que parece sacado de una película de suspenso emocional tiene un nombre: narcisismo. El narcisismo no es solo egoísmo o vanidad, es un conjunto de rasgos bien estudiados en psicología que giran en torno a una imagen inflada, una necesidad constante de admiración, una profunda carencia de empatía y la creencia de que merecen un trato especial sin importar cómo traten a los demás. El término proviene del mito griego de Narciso, ese joven que, al ver su reflejo en el agua, se enamoró perdidamente de sí mismo. Tan embelesado estaba con su imagen que terminó muriendo ahogado en su propio reflejo. Y es que todos tenemos cierto grado de narcisismo. Sí, aunque suene fuerte, es normal tener un poco. Imagina el narcisismo como un espectro. En un extremo están las personas humildes y autocríticas. En el otro, quienes padecen un trastorno narcisista de la personalidad. Y entre ambos extremos estamos la mayoría de nosotros, que podemos inclinarnos más hacia un lado u otro, sin que eso implique necesariamente un trastorno.
Ahora bien, dentro de las personas con niveles elevados de narcisismo, sin llegar a cumplir criterios clínicos, los psicólogos suelen distinguir 3 tipos. 1. Narcisismo grandioso o abierto. Es el tipo que la mayoría imagina cuando escucha la palabra narcisista, personas dominantes, extrovertidas, que aman estar en el centro de atención. Suelen tener carisma, seguridad exagerada y una necesidad constante de validación externa. Piensa en ciertos perfiles públicos, figuras mediáticas, influencers o líderes que parecen estar más interesados en su imagen que en su propósito. En cuanto a las relaciones interpersonales, pueden ser altamente abusivas, dominantes y dañinas con una intención clara de controlar. Narcisismo vulnerable o encubierto. Este tipo es más difícil de detectar. Se trata de personas más reservadas, incluso tímidas, pero profundamente hipersensibles. Se sienten especiales, pero no lo muestran. Buscan atención, aunque no siempre lo hacen de forma directa. Carecen de empatía, se sienten fácilmente heridos y suelen responsabilizar a los demás por su malestar. Una crítica puede desestabilizarlos por completo y su inseguridad puede estar disfrazada de victimismo, menos visible y más difícil de detectar. En cuanto a las relaciones interpersonales, suelen generar vínculos de dependencia emocional, donde esperan que el otro llene su vacío afectivo. Tercer tipo, narcisismo maligno. Una de las formas más tóxicas y peligrosas se considera un subtipo extremo. Algunas de sus características serían combinación de narcisismo, agresividad, paranoia y rasgos antisociales. Existe manipulación y explotación deliberada de los demás, placer o indiferencia ante el sufrimiento ajeno, mentiras crónicas, crueldad emocional o incluso violencia psicológica. En cuanto a las relaciones interpersonales, pueden ser altamente abusivas, dominantes y dañinas con una intención clara de controlar. Estos tipos pueden causar daño en las relaciones, pero de formas distintas. Ahora bien, cuando todos estos rasgos, la necesidad excesiva de admiración, la falta de empatía, el sentido de superioridad, la manipulación emocional, se vuelven extremos y afectan la vida cotidiana, las relaciones, el trabajo y la identidad, es entonces cuando hablamos de un trastorno narcisista de la personalidad. ¿Y de dónde viene este patrón? Los estudios científicos sugieren que hay una combinación de factores. Por un lado, la genética. Los estudios con gemelos han mostrado que hay cierta predisposición biológica. Pero por otro lado, el ambiente familiar y la crianza también juegan un papel crucial. Por ejemplo, crecer con padres excesivamente permisivos que elogian en exceso sin límites claros pueden contribuir a una visión distorsionada del yo. O por el contrario, padres fríos, ausentes o muy críticos también pueden llevar al niño a crear una coraza narcisista como forma de protegerse emocionalmente. Ponen límites, pero también los que endiosan a sus hijos pueden favorecer el desarrollo de estos rasgos. Por ejemplo, cuando a un niño se le dice constantemente que es el mejor, el más especial, el más inteligente, sin enseñarle la importancia de la empatía, la humildad o los límites, se puede sembrar la semilla de una identidad inflada y frágil. Pero también ocurre en el polo opuesto. Padres fríos, controladores o emocionalmente ausentes pueden hacer que el niño, para sobrevivir a esa negligencia afectiva, se refugie en una versión idealizada de sí mismo. Una versión que provoque admiración, que atraiga atención, que supla lo que en casa no recibió. Y claro, si uno o ambos padres también presentan rasgos, es probable que el niño crezca aprendiendo que el amor se gana a través del rendimiento, la apariencia o el poder, no por lo que uno es. Cuando vemos todo esto entendemos una verdad profunda. Debajo de la máscara de superioridad hay una gran inseguridad. No es amor propio, es hambre de validación. No es autoestima, es dependencia emocional disfrazada de autosuficiencia. El narcisista no se ama genuinamente, por eso necesita que los demás le devuelvan como un espejo el valor que no puede darse a sí mismo. Y en este contexto no podemos ignorar el papel de la cultura. Los niveles de narcisismo parecen ser más elevados en sociedades que sobrevaloran la individualidad, el éxito personal, la apariencia y el logro por encima del vínculo y la comunidad. Y en ese sentido, las redes sociales han sido un catalizador.
Hoy todos tenemos al alcance una pequeña ventana al mundo, que muchas veces usamos para proyectar una versión exagerada de nosotros mismos. Usamos filtros, luces perfectas, sonrisas editadas. Creamos una imagen tan cuidada que poco a poco empezamos a confundirla con nuestra identidad real. Y como esa imagen obtiene más me gusta, más reconocimiento, más aprobación, nos apegamos a ella. Tal como Narciso en el mito, terminamos enamorados de nuestro propio reflejo. El problema es que al volvernos inseparables de esa imagen idealizada, sentimos miedo de mostrarnos sin ella. La persona que realmente somos queda oculta, con sus miedos, sus imperfecciones, su humanidad. Y así como el narcisista necesita que lo amen por su máscara, nosotros también podemos caer en esa trampa, buscar aprobación, no por quienes somos, sino por lo que aparentamos ser. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esto en las relaciones? Como te imaginarás, convivir con alguien con rasgos elevados de narcisismo no es fácil. Puede ser desgastante, confuso y muy doloroso. En su necesidad de validación y control, estas personas tienden a manipular, desvalorizar y hasta humillar a quien tienen cerca. No por maldad directa, sino porque no logran conectarse con la experiencia emocional del otro. Y eso dificulta enormemente la construcción de una relación saludable. La falta de empatía los limita a nivel profundo. No solo no entienden lo que sientes, muchas veces ni siquiera les interesa entenderlo. Esto lleva a dinámicas donde tu autoestima se ve golpeada, donde tus necesidades se vuelven invisibles y donde con el tiempo puedes terminar dudando de tu valor o incluso de tu propia percepción de la realidad. Enamorarse verdaderamente y construir una relación de confianza y equitativa puede ser todo un desafío para una persona con niveles elevados de narcisismo. En muchos casos tienden a imponer reglas rígidas, a controlar a su pareja y a menudo intentan aislarla de su red de apoyo. Aunque puedan mostrar carisma y encanto al inicio, muchas de estas relaciones se viven como transacciones, dar para recibir, pero sin compromiso emocional profundo. Y cuando la relación empieza a requerir mayor intimidad, responsabilidad, compromiso o conexión genuina, suelen perder el interés. Para algunos la relación fue un reto por conquistar y una vez conseguido el trofeo ya no tiene el mismo valor. Entonces, ¿cómo lidiar con alguien así? Discutir o confrontar directamente a una persona con un alto narcisismo muchas veces resulta frustrante. En lugar de reconocer su parte, darán la vuelta a la situación o incluso te harán creer que tú eres el problema. Por eso, en algunos casos, lo más sano es poner límites, tomar distancia emocional o incluso cortar el vínculo, sin importar si se trata de una pareja, un familiar o un amigo. Alejarte no siempre es huir, a veces es la decisión más valiente y protectora que puedes tomar. En este proceso, reflexionar sobre los rasgos de estas personas puede ayudarte a reconocer señales tempranas en futuras relaciones y fortalecer tu autoconocimiento. ¿Y qué puede hacer una persona con rasgos narcisistas? Todo lo que promueva una reflexión honesta, profunda y valiente sobre la forma en la que se vincula con los demás. La psicoterapia, especialmente con profesionales especializados en este tipo de personalidad, puede ser una herramienta muy valiosa. Eso sí, no será fácil. Se requiere una enorme dosis de autoconciencia, compromiso y voluntad de cambio. Pero sí, es posible, no para cambiar lo que ya se hizo, sino para dejar de repetirlo. Si te gustó este video y te interesa seguir explorando en este tipo de temas, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Te invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto reflexiones, herramientas y contenido emocional cada semana. Instagram, Facebook y TikTok me puedes encontrar como neuropsicóloga Dalia y en Spotify como Dalia Rodríguez Reflexiones. Cuéntame en los comentarios, ¿te identificaste con lo que hablamos hoy? ¿Has vivido una relación con una persona con rasgos narcisistas? ¿Cómo lo enfrentaste? Tu historia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si quieres profundizar más en el mundo emocional, sanar heridas, entender tus patrones y reconectar contigo, te invito a leer mi libro, La belleza de sentir, disponible en Amazon. Es un recorrido hacia tu mundo interior. Gracias por estar aquí. Recuerda, el narcisismo no se ve, se siente, pero también se puede nombrar, comprender y poner límites. Nos vemos en el próximo video. Te envío un fuerte abrazo.